vamos a estudiar el intervalo de confianza para la proporción. Para ello, vamos a comparar el intervalo de confianza para la media con el intervalo de confianza para la proporción. Mirad, ¿os acordáis que en este caso, si yo tenía el intervalo de confianza para la media, ¿veis? Aquí, yo utilizaba la media muestral porque tened en cuenta que lo que vamos a hacer tanto en el intervalo de confianza para la media como para la proporción es, en el caso de la media, a partir de la media muestral, estimar la media de la población con un intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Que es 1 menos alfa, que en este caso puede ser 90%, 95%, el valor que sea. Y para la proporción de la población la vamos a estimar con la proporción de una muestra. Entonces, si comparamos el intervalo de confianza de de la media, yo parto de la media muestral, parto de la desviación típica, parto también del tamaño muestral y parto del nivel de significancia o de la significancia. ¿Veis? Y entonces ahí calculo yo una probabilidad, en un intervalo de confianza 1 menos alfa, una probabilidad en la que el valor de la media de la población está comprendida, que sería estos dos valores. ¿De acuerdo? Y aquí pues tendríamos nosotros el intervalo de confianza para la media poblacional. Si yo lo que quiero es calcular el intervalo de confianza para la proporción de una población partiendo de la proporción de una muestra, pues prácticamente es lo mismo o es muy parecido. Mira, vamos a ir comparando. Si yo calculo, voy a poner en rojo para que lo veamos mejor. Si yo calculo o parto de la proporción de la muestra, P, ¿veis esta P? Fijaros que es comparativamente similar a la media de la muestra. Fijaros que la significancia es la misma, tanto para la media como para la proporción. En el caso de la proporción, tenemos que calcular la raíz de P por Q entre N. Y en el caso de la media, teníamos que dividir sigma, la desviación típica, entre la raíz del tamaño muestral. Veis que son muy similares. En la proporción, yo lo que hago es estimar la proporción de una población y en la media lo que hacía era estimar la media de una población para un intervalo de confianza determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en la proporción veis que la proporción de una población está comprendido entre dos valores. Que esos valores dependen de qué? De la proporción de la muestra. La significancia depende de la significancia y depende de qué? De la proporción de la muestra de Q y de N. Y sabemos que la proporción de la muestra es lo mismo que 1 menos Q. O lo que es lo mismo que Q de la muestra es 1 menos P. Y este pues sería el intervalo de confianza para la proporción. Veis que lo que hacemos es tipificar, siempre se tipifica, hay que transformar nuestra normal en una normal estándar. Pues para tipificarlo, pues lo que hacemos también es trabajamos con las gráficas o con las tablas. En este caso, fijaros que es muy parecido
al intervalo de confianza de la media muestral. Fijaros que aquí lo que tengo es esto, un intervalo de confianza 1 menos alfa, que es la región coloreada en azul. Fíjate que la región coloreada en verde sería la significancia partido por 2. ¿Y cuál sería nuestro intervalo de confianza? Pues sería la proporción de la muestra, z de alfa medios, por la raíz de P por Q de la muestra partido por el tamaño muestral, y el otro extremo del intervalo de confianza para la proporción, pues sumándole a la proporción de la muestra, pues y multiplicando z de alfa medios por raíz de P por Q de la proporción, perdón, o sea, P de la proporción P y Q de la muestra, P y Q de la muestra entre N, que es el tamaño muestral. ¿Veis entonces que es muy similar el cálculo del intervalo de confianza de la proporción con el cálculo del intervalo de confianza de la media? Vamos a ver el siguiente problema. Para conocer con una probabilidad del 95% el grado de satisfacción de los ciudadanos en relación con los servicios municipales, se pregunta a 250 vecinos de la localidad en cuestión, de los que 85 dicen estar satisfechos. A ver, este problema lo que nos está pidiendo es el intervalo de confianza para la proporción de una población. Es decir, tengo el municipio, quiere hacer una encuesta sobre al conjunto de la población del municipio sobre el grado de satisfacción de los ciudadanos en relación con los servicios municipales y quiere estimar esa proporción en un intervalo de confianza del 95%. Y para ello lo que hace, evidentemente, no va a preguntar al conjunto de la población del municipio, sino que hace un muestreo y pregunta a 250 vecinos de la localidad. Y a partir de ese muestreo, de la proporción de ese muestreo, estima la proporción del conjunto de la población en un intervalo de confianza del 95%. Es decir, que hace una encuesta a 250 vecinos y la proporción, es decir, dice que la proporción, lo pongo aquí, P, que 85 de 250 vecinos están satisfechos con los servicios municipales. Es decir, la proporción de la muestra sería pues 85 entre 250, que es 0,34. Es decir, a partir de la proporción de la muestra vamos a estimar la proporción de la población con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si tenemos que P, la proporción de la muestra, es 0,34, ¿cuánto vale Q de la muestra? Pues sería 1 menos P de la muestra, que sería 1 menos 0,34, y eso sale 0,66. Y sabemos que nuestra muestra N es de 250 vecinos. Ahora bien, como nos pide estimar la proporción de la población con un intervalo de confianza del 95%, quiere decir que 1 menos alfa es 0,95. Viendo esta cuestión y comparándolo con
el cálculo del intervalo de confianza para una media muestral, pues tenemos una gráfica y similar, muy parecida, comparativamente similar. ¿Qué es lo que nos pide? Pues nos está diciendo que el área bajo la curva o el área sombreada con color azul es de 0,95. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que tenemos que calcular es z de alfa medio. Es decir, la significancia partido por 2. Y sabemos que alfa medio sería 0,025. Lo pongo aquí. Y alfa medio es 0,025. Lo pongo aquí. Muy bien. ¿Qué calculamos entonces? Pues nos hace falta calcular z de alfa medios. Nosotros lo que queremos calcular es que la probabilidad, o sea, la probabilidad de la región, el área de la región que está sombreada en azul, que es z de menos 0,025, pongo aquí mejor, z menos 0,025 menor o igual que z menor o igual que z de 0,025. Y hemos dicho que este área, o sea, aquí, esto es lo mismo, este área, esta probabilidad debe ser de 0,95. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto es igual a 2 por la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,025. Aquí, z de 0. Pongo aquí que se vea bien. Z de 0,025 menos 1. Hemos dicho que debe ser 0,95. Por lo tanto, lo que yo tengo que calcular y buscar en la tabla es que z menor o igual que z sub 0,025 será igual que 1 pasa sumando, 1 más 0,95 es 1,95 partido por 2, es que busco en nuestra tabla de la normal estándar, es la probabilidad de que z sea menor que z sub 0,025 igual a 0,975. Muy bien, pues lo buscamos en nuestra tabla y vemos que la probabilidad de que z sea menor que z sub 0,025 es de 0,9750, es decir, el valor de z es 1,96. Pues ya tenemos nuestro valor y nos vamos a nuestro problema. Es decir, que z alfa medios, o lo que lo mismo, z de 0,025, hemos dicho que vale 1,96, igual a 1,96. Muy bien, pues entonces ya tenemos nosotros los datos para estimar la proporción de la población en el intervalo de confianza. Es decir, nuestro intervalo de confianza será ¿qué? Pues lo pongo aquí, P menos z de alfa medios por raíz de P de la muestra por Q de la muestra entre el tamaño muestral y P más z de alfa medios por
la raíz de P de la muestra por Q de la muestra entre N. Pues aquí tenemos nosotros nuestro intervalo de confianza para la proporción. Pues tenemos nuestros datos y decimos, ¿cuánto vale P de la muestra? Pues sería 0,34 menos, ¿cuánto vale Z de alfa, sub alfa medio? 1,96 por raíz de P, que hemos dicho que es 0,34, por Q, que hemos dicho que es 0,66 entre N. ¿Cuál es el tamaño muestra de N? 250. Y el otro extremo de nuestro intervalo de confianza, pues sería P 0,34 más 1,96 raíz de 0,34, que es P, por Q, que es 0,66, entre el tamaño muestral, que es 250. Calculamos y 0, nos saldría 0,34 menos, si calculamos raíz de 0,34 por 0,66 entre 250 y lo multiplicamos por 1,96, nos saldrá 0,0587 y el otro extremo del intervalo sería 0,34 más 0,0587. Y si sumamos, pues tendríamos nuestro intervalo de confianza y redondeando, redondeamos también a las centésimas, nos quedaría pues que sería 0,28 redondeando y 0,40. Ese es nuestro intervalo de confianza para la proporción, es decir, el grado de satisfacción de los ciudadanos en relación con los servicios municipales dentro de un intervalo de confianza del 95% con una probabilidad del 95%, estaría entre 0,28 y 0,40. Vemos que este resultado es cierto o sería una buena estimación, y de hecho lo es. ¿Por qué? Porque si os fijáis que N es mayor, o en este caso el tamaño muestral es mayor que 25, tenemos una N de 250 y también sabemos que P por N es mayor que 5. Por lo tanto, estamos considerando como válida esta estimación.